que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, yo te agradezco por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te doy las gracias. Te doy las gracias, Padre mío, por todo lo que estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, por reconstruir nuestras vidas y muy pronto nuestras familias, porque tú nos has dado la victoria. Esa promesa, Señor, que nosotros creemos en ti porque confiamos. Tenemos fe en ti, Señor. Aunque no veamos nada, Señor, nosotros sabemos que tú estás obrando. Yo confío en ti, Señor, y yo sé que tú estás obrando. Aunque no vea nada, Señor, tú estás ahí para guiarnos, Señor, y bendecirnos y acompañarnos siempre. Gracias, Señor, porque tú eres el único que me acompaña en mis momentos donde estoy físicamente sola, Señor. Pero tú, espiritualmente, siempre estás conmigo, a donde quiera que yo vaya. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, hermanita. Amén, gloria a Dios. Señor le bendiga más y más. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Alabanza sea el que vive, el que reina, aleluya. Hay victoria en Cristo Jesús, hay victoria en nuestro Rey. Amén. Padre maravilloso, Señor, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que nos has permitido en tu presencia. Gracias, mi Rey precioso, Padre, por este hermoso decreto, Padre, por esta enseñanza, por esta oración, Padre amado, que estuvimos haciendo en este primer tiempo. Padre amado, junto a nuestro pastor Héctor, Padre, te pido, Señor, que lo bendigas, que seas tú poniéndole más sabiduría, Padre, que seas tú dándole más revelación de tu palabra, y que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, esos maravillosos milagros, Señor, en ese nombre que sobre todo nombre, el nombre precioso, poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. Mira, Señor, cuando vamos a dar continuidad a esta enseñanza, el matrimonio según Dios, te pido, Padre eterno, que sea usted poniendo palabras fieles, verdaderas en mis labios, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones, mi Rey precioso, Padre, y permite, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir un matrimonio según tu voluntad, Padre amado, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, Padre. Síguenos guiando, enseñándonos a ser, Padre amado, unas mujeres y hombres conforme a tu corazón, Padre amado, que nuestros hogares sean bendecidos, Padre, con la presencia de tu Espíritu, con la dirección de tu Espíritu siempre, que tu ley gobierne, Señor, nuestro corazón, que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos, mi Rey. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito sea el que vive, Dios bendiga al pueblo de Dios, a todas aquellas hermanas, hermanos que hayan permanecido en plataforma hasta este tiempo. Bendito sea el Señor, abra su corazón, aleluya, y preste oído a lo que el Señor tiene hoy para entregarnos. Amén, bendito sea el Señor, recordando que esta serie, El matrimonio según Dios, aleluya, está dedicada, bendito sea el Señor, a la formación, bendito sea el que vive, a nuestra formación espiritual para que podamos vivir en nuestro hogar conforme a la voluntad de nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en su ley. Y nos estamos preparando porque creemos, tenemos fe que Dios va a traer de vuelta a nuestros cónyuges, pero vamos a estar totalmente preparadas para toda buena obra. Bendito sea el Señor, para ser esa ayuda idónea, esa mujer sabia que edifica su hogar, ese hombre valeroso, sacerdote de su hogar. Amén, para tener hijos bendecidos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y bueno, vamos a estar dándole continuidad a estas hermosas enseñanzas.
Hemos estado hablando en esta sección de la necesidad de compañerismo. Hemos estado hablando sobre lo que es el amor ágape, bendito sea el Señor, descrita en 1 Corintios 13, amén. Ahí donde el Señor, aleluya, a través del apóstol Pablo, bendito sea el Señor, describe el amor ágape que proviene de Dios y que no es el amor fileo que vivimos los seres humanos, que se siente en la carne. No, no, no. Estamos, aleluya, bendito sea el Señor, aprendiendo a vivir según el amor de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Recordando el título que, por ejemplo, la versión de Reina Valera le da a este capítulo 13, 1 Corintios, la preeminencia del amor. Aleluya, lo que realmente importa, lo que realmente trasciende, porque este amor que proviene de Dios no deja de ser nunca. Este es lo que permanece, lo que prevalece. Bendito sea el Señor, y es lo que debemos usted y yo reflejar como hijos del Señor. Amén. Porque el fruto del Espíritu Santo debe estar en nosotros. Escrito está, por su fruto lo conoceréis. Aleluya, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar sobre que el amor no es malvado, el amor no se deleita en la maldad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey. Amén. No se deleita en la maldad, es decir, iniquidad. Esto quiere decir que cuando ve a alguien que cae en pecado o comete un error, usted no se alegra y o actúa de manera vengativa hacia él o ella. 1 Corintios 13:6 dice que el amor no se alegra de la injusticia. Esto es una orden. Es como si Dios dijera, ni siquiera lo pienses. Ese es el énfasis. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Hagámonos una pregunta, la siguiente pregunta. ¿Siente placer cuando su cónyuge recibe una mala actitud de parte de sus hijos? ¿Espera que su hijo o hija haga algo malo para decirle a su cónyuge, ves, si lo hubieras hecho a mi manera, esto nunca hubiera pasado? Esto son preguntas basadas en lo que comúnmente sucede en las relaciones, aleluya, familiares. Amén. ¿Se ha sentido secretamente satisfecho cuando otra persona ha fallado? Esto es pecado. La Biblia nos dice que debemos alentarnos y edificarnos los unos a los otros. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros. Bendito sea el Señor. Estas son cosas muy sutiles que suelen pasar, que son cosas que provienen de la concupiscencia, del pecado que mora en el ser humano y se manifiesta cuando no se tiene una relación con el Espíritu de Dios, que es el que nos hace vivir conforme a la voluntad del Padre, cuando no nos dedicamos a conocer al Dios que servimos y aplicamos la palabra de Dios que nos enseña lo que se ha de hacer y lo que no. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y nosotros tenemos, mi hermana, mis hermanos, que trabajar mucho en nuestro corazón. La palabra de Dios es clara, sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Bendito sea el que vive. Y no podemos engañar al Señor, debemos ser sinceros y mostrarnos siempre sinceros ante el Señor cuando nos acercamos en oración. Aleluya, bendito sea el que vive. No podemos fingir delante del Señor y tampoco deberíamos fingir delante de las personas. Por eso es muy importante que trabajemos siempre en nosotros.
Aleluya. En que con nuestra vida, mi hermana, mi hermano, usted y yo podamos glorificar al Señor. Porque si lo hacemos para el Señor, lo vamos a hacer de la mejor manera, porque Él lo merece todo. Y en eso consiste el amor de Dios. El amor fileo, el amor de los hombres siempre busca lo suyo. Siempre busca que si tú me das, yo te doy, si no, no. Siempre está esperando algo a cambio. Además de eso, se deja llevar por las emociones. Y esas emociones alimentan sentimientos perversos. Y una hija, un hijo de Dios no puede alimentar malos sentimientos. Todo lo contrario, tiene que avivar. Bendito sea el Señor, la palabra de Dios tiene que, aleluya, ser vida en usted y en mí, porque hay que vivir a Cristo. Y para vivir a Cristo hay que vivir, hay que hacer, aplicar la palabra de Dios en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Esta es una actitud que suele pasar. Alabanza sea el que vive. Que es como una competencia entre el esposo y la esposa, ¿verdad? De que cada quien defiende su método, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la crianza de los hijos, por ejemplo. Que de repente el esposo diga, bueno, haremos esto y bueno, no resulta, entonces el otro, en vez de animarlo, empieza a decirle, bueno, yo se lo dije. Bendito sea el Señor. Y estas son cosas, mi hermana, mi hermano, que causan fracturas en la relación matrimonial. Y usted y yo tenemos que aprender a vivir conforme al Señor. Bendito sea el que vive. Usted no puede desautorizar a su hijo ante su papá o viceversa. Bendito sea el Señor, porque el hombre y la mujer deben ponerse de acuerdo, aún en la crianza de los hijos. Y por eso todo hay que llevarlo a Dios. Y mi hermana, mi hermano, para que esto se haga, aleluya, una realidad en usted y en mí, hay que seguir batallando en el espíritu para que estos hombres se vuelvan a Cristo. En el caso de los varones, para que sus esposas vengan al Señor. Que haya una conversión, un verdadero arrepentimiento y una conversión. Porque en yugo desigual esto no lo vamos a poder cumplir. Aleluya. Pero sabemos que Dios hace cosas maravillosas. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente créelo. Pero creer, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cómo yo sé que le creo al Señor? Obedeciendo sus preceptos. Hay que ganarse ese cónyuge para Cristo, hay que ganarse esos hijos para Cristo. ¿Y cómo lo vamos a ganar? A través del poder del Espíritu Santo. Y para que el poder del Espíritu Santo se refleje en usted y en mí, debemos vivir en obediencia. Debemos vencer el mal con el bien. Bendito sea el Señor. Eso quiere decir, mi hermana, mi hermano, que los errores del pasado ya no los podemos volver a cometer. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Bendito sea el Señor. Y es hora que lo empecemos a aplicar. No esperemos que el cónyuge llegue para ahí intentar cambiar. No, 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 no. Ese es el tiempo para entregarnos a la voluntad del Padre y que el Espíritu Santo empiece a transformarnos cada día más y más. Los que tienen sus hijos en casa, este es un tiempo maravilloso para que empiecen a aplicar la palabra. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Usted no puede sentir placer porque alguien se haya equivocado y porque usted se lo dijo, no.
Porque eso es ser soberbio, eso es ser orgulloso, y eso son obras de la carne, no tienen nada que ver con nuestro Dios. Y además no edifica en nada, porque una persona soberbia, orgullosa, aleluya, no es grato. De esa manera no estamos glorificando a Dios y no estamos mostrando el amor ágape. Usted y yo no podemos deleitarnos en el mal del otro. Bendito sea el Señor. No podemos engrandecernos. Recordemos la oración del fariseo y del publicano, por ejemplo. ¿Qué decía el fariseo delante del Señor? Se justificaba: mira, Señor, que yo pago los diezmos, que yo esto, que yo lo otro, y yo no soy como ese publicano, pecador, acusando al publicano. Bendito sea el Señor. Sin embargo, por otro lado, el publicano humillado: Señor, sé propicio a mi pecador, contra ti he pecado. Y todavía el Señor pregunta a su siervo: ¿quién salió justificado? Aquel que se humilló. Por eso al Señor no le agradan ciertas oraciones donde algún hermanito o hermanita empiezan a acusar al cónyuge delante del Señor. Eso no va a resolver el problema. Que usted vaya y diga al Señor: mira que fulanito de tal, que por allá está, que mira lo que no sé qué, que el pato, la guacharaca, que ese hombre, que no sé qué, que... Y ahí hasta empiezan hasta en la misma oración a maldecir. ¡Qué terrible! Esas oraciones no agradan al Señor. Porque ya hay un acusador, el enemigo, que el Señor lo reprenda, que vive acusando al hombre y a la mujer día y noche ante el Señor. Y usted y yo no estamos para acusar, usted y yo estamos para interceder, que es distinto. Padre, vuelve el corazón de aquel varón, vuelve el corazón de aquella mujer, Señor. No tome, Dios mío, en cuenta su falta, Señor. Líbralo de ese mal. Si tienes que procesarlo duramente, procésalo, Señor, pero por amor, porque tú, Señor, aleluya, es el que vas a convencer a esa persona. Es distinto a estar acusando y sacando en cara lo que está haciendo la persona. Y hay unos que hasta se justifican y se ponen de víctima ante el Señor. Bendito sea el que vive. Y con esas cosas tenemos que tener cuidado, porque hay que guardar el corazón. Hay que guardar el corazón, mis hermanas, mis hermanos, porque es lo que el Señor nos demanda, es lo que el Señor nos enseña. Aleluya. La Biblia nos da una estricta advertencia con respecto a la forma en que manejamos el pecado. Proverbios 14:9 dice: los necios se burlan del pecado, los hombres rectos se ganan la buena voluntad. Burlarse significa presumir, despreciar, ridiculizar o ser provocado. La palabra voluntad tiene el significado de deleite, placer o aceptación. Como esposa y esposa debemos aferrarnos a la última parte del verso. Así que cuando los cónyuges caigan en pecado, encontrarán en nosotros la buena voluntad de un corazón que es compasivo y que amorosamente los alienta. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la parte complicada, ¿no? Por eso, mi hermana, mi hermano, debemos tener un corazón sano, un corazón saludable. Bendito sea el Señor. Que el fruto del Espíritu verdaderamente haga vida en usted y en mí, mi hermana, mi hermano. Aleluya, gloria al Señor. Sabiendo, mi hermana, mi hermano, que hay debilidad en el ser humano.
Y que así como nuestro cónyuge falla, también nosotros fallamos. Aleluya. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos ponernos en el zapato del otro, ¿no? Porque no sea que usted también sea tentado, dice la palabra. Por eso es importante que seamos compasivos. Bendito sea el Señor, porque nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es clemente, nuestro Dios renueva sus misericordias cada día. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Y la palabra de Dios dice que aunque 70 veces cayere justo, 70 veces Jehová lo levantará. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha tenido que perdonar? ¿Cuántas veces el Señor nos ha recibido de vuelta? Bendito sea el Señor a su redil. Entonces meditemos en un ejemplo. Cuando una mujer fue descubierta en el acto del adulterio, los judíos la trajeron a Jesús y le preguntaron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ay, santo. Juan 8, 4, 5 está este pasaje bíblico. El verso 6 de este pasaje dice que los judíos estaban poniendo a prueba a Jesús, pero también se regocijaban de que ella hubiera sido sorprendida en el acto. Nota, ¿dónde estaba el hombre ofensor? Y estaban ansiosos de apedrearla. Aquí podemos ver cómo la carne se deleita, ¿no? En esta situación. Y eso pasa en ciertas oraciones, mi hermana, mi hermano, por eso es que no llegan al trono de Dios. Porque Dios al altivo, al arrogante, lo mira de lejos, dice la palabra. Él tiene de cerca a los humildes, a los que se humillan. Por eso usted y yo tenemos que ser humildes. Bendito sea el Señor. Esta actitud muestra cómo se deleitaba. ¿No han visto que hay personas así? Que se deleitan en llamar a los demás hijos del diablo, por ejemplo. Bendito sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, hijos del diablo, a los escribas. Bendito sea el Señor, pero el Señor se lo dijo, bendito sea el Señor, de una buena manera. Él no se lo dijo en la carne, Él se lo dijo en el espíritu. Él no se lo dijo con el propósito de acusar, de enviarlo al infierno, por ejemplo, no. Todo lo que el Señor hablaba y aún lo que exhortaba era con la intención de que el hombre y la mujer se volviera a Él, se arrepintiera, se convirtiera. Era por amor, porque como el Padre al Hijo que ama castiga, así nuestro Dios debe reprendernos cuando no estamos haciendo las cosas bien. Esta persona no estaba ni ahí, no le importaba esa alma. Ellos lo que querían era prácticamente lucirse ante el Maestro, ante Jesucristo. Porque era clara la envidia que se tenía por Jesús. Bendito sea el Señor por estos religiosos de la época. Por eso es que Dios mira siempre el corazón del ser humano. Porque de nada a mí me sirve salir a predicar, bendito sea el Señor, y que se predique en la carne. ¿Cómo las almas se van a convertir si no es a través del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia, de juicio? Aún la exhortación que se haga tiene que ser en el Espíritu, tiene que ser desde el amor. Tiene que ser porque usted ama a esa persona, no porque usted quiere ver a esa persona mal.
Y de eso debemos de cuidarnos, porque la carne siempre busca venganza. Pero el Señor dice que nosotros no podemos vengarnos por nosotros mismos, debemos dar lugar al Señor. Él no tendrá culpable por inocente ni al inocente por culpable, pero el Señor dice que debemos amar a los que nos aborrecen aún. Debemos orar por los que nos persiguen. El Señor, aleluya, nos enseña que, aleluya, que hay más recompensa en amar a los que hacen daño. Bendito sea el Señor. Y una forma de demostrar ese amor es orando para que la persona se vuelva de sus malos caminos, para que esa persona deje de dejarse usar por el enemigo, que salga de esclavitud y venga la libertad, que venga el conocimiento del Señor. ¿Cómo estamos orando por nuestros esposos? ¿Qué hablamos con otros de nuestros esposos, por ejemplo? No, es que por allá anda. Un ejemplo, ¿no? No, por allá anda fulanito de tal. Ya yo lo voy a ver caer. Mira, ya no, mira, ahí ya le está saliendo todo mal. Yo se lo dije. Y hablando así del esposo con otra persona, ese es un acto de fe, iglesia. Hablar mal del esposo con otros, ¿usted cree que eso es un acto de fe? Es como que si usted se estuviera cancelando los decretos y preceptos que se hacen. Por un lado está decretando, yo decreto que fulanito de tal ama al Señor y es un justo y es esto y lo otro y ama la ley de Dios y es un buen padre, es un buen esposo. Yo lo declaro que mi esposo es, bueno, lo máximo, ahí en decreto. Pero después cuando se va con el otro, no, sí, ese. No, ese no. Y empiezan a revertir los decretos que hicieron. Y públicamente. Entonces, ¿qué está haciendo con eso usted, hermana, hermano? Está negando la fe. Así que cuídese de no hablar mal de su esposo. Ante nadie y tampoco ante la persona. Ni siquiera ante el Señor para acusarlo, porque al Señor no le agrada eso. Al Señor le agrada cuando vamos intercediendo por alguien que no queremos. Usted no va y no hay ningún padre, no, por lo menos un buen padre que vaya y le diga al Señor, mira, mi hijo rebelde, no sé qué, llévatelo para el infierno. Nadie hace ese tipo de oraciones por su propio hijo, ¿no? O por lo menos nadie que tenga, aleluya, bendito sea el Señor, buena conciencia. Suelo traer el ejemplo de los hijos porque el ejemplo, es más fácil, ¿no? Amar al hijo que al cónyuge. Es la verdad. Porque del cónyuge, lamentablemente, el hombre y la mujer siempre me está esperando algo. Sin embargo, del hijo no. Del hijo usted lo ama incondicional. Se porte bien o mal, usted lo ama igual. Y usted desea lo mejor para ese hijo. Bueno, el Señor quiere que de esa misma manera amemos a nuestros cónyuges también. Y que aprendamos a interceder por ellos. Porque la palabra de Dios dice que amar a nuestro cónyuge es amarnos a nosotros mismos, porque nadie aborreció su carne jamás. Bendito sea el Señor. Entonces, aleluya, mira, hermana, mi hermano, es una bendición, una tremenda bendición y una gran derrota para el enemigo que nos ganemos a nuestro cónyuge para el Señor. No se trata simplemente de que regrese a casa, no, se trata de que
conozca a Cristo, que se convierta al Señor y que sea ese hombre conforme al corazón de Dios en el caso de los varones, y en el caso de los hombres, ore para que su esposa sea una mujer, como dice la palabra, el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Ay, a mí me sorprende esa palabra porque es fuerte, hermano, es una promesa grande. El Señor le está diciendo al hombre, usted es bienaventurado. Usted alcanzó una mujer conforme a mi voluntad. Usted es tremendamente bendecido. Y viceversa, hermano. Recordemos el caso de Ruth. Una mujer que verdaderamente expresó bondad. Bendito sea el Señor. Y el Señor, aleluya, le entregó un nuevo marido. El primer marido murió. Bendito sea el Señor. Así como usted y yo necesitamos que el primer marido muera. Estoy hablando de morir al pecado, estoy hablando de morir a la carnalidad, a lo del mundo, a lo perverso, a lo impuro, para que nazca una nueva criatura. Bendito sea el Señor, pídale en decreto, dígale, Señor, yo quiero tener un box en mi vida. Ese esposo que tú has elegido para mí como padre que me ama. Yo quiero que nazca ese varón, que me mire como Box miró a Ruth, que la llamó, tú eres mujer virtuosa. Ay, santo, ¿usted se imagina el día que nuestros esposos digan eso de nosotras? Como le dijo Box a Ruth, yo conozco que tú eres mujer virtuosa. Ah, pero ¿será que tenemos las características de la mujer virtuosa? Porque a veces nosotros pretendemos exigir, pero no estamos dando nada. Bendito sea el Señor. Queremos que nos miren como lo que somos, hijos de Dios. Seamos hijos de Dios. Seamos hijas de Dios. Seamos mujeres virtuosas, hombres valerosos, sacerdotes de su hogar. Yo he dado el ejemplo en el caso de los varones de una pareja que yo conocí, de una hermana que como me cuenta que su esposo la ganó para Cristo con sus hechos. En aquel entonces ella estaba totalmente decepcionada de ese varón, me cuenta. Ya ni siquiera le prestaba atención como hombre, porque era mucha la decepción. Pero ese hombre de la noche a la mañana, como quien dice, empezó a cambiar. Empezó a cambiar de una manera sorprendente. Al principio no le creyó mucho, pero después era demasiado evidente el cambio. Y ella misma sintió esa curiosidad de ir a ver a dónde él se estaba congregando, a ver qué es lo que estaba pasando. Ya dice, el día 1 que fue a la iglesia, ese día pasó y recibió a Cristo. Y hasta el sol de hoy en Cristo. ¿Por qué? Porque los hechos hablan más. Ella cuenta, a mí no, él no me predicó la palabra. Yo lo que vi en él fue una transformación total. Y eso fue lo que a mí me convenció. Y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? De que la mujer en silencio se ganará a su marido. ¿Vestida de qué? Bendito sea el Señor. De un espíritu apacible. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermana, mi hermano, el amor no es malvado, no se deleita en la maldad. No es que yo me voy a ensanchar y voy a humillar al cónyuge o viceversa. ¿Se va a hacer eso? Bendito sea el Señor porque se haya cometido un error y yo te lo dije, yo te lo advertí o qué sé yo. Bendito sea el Señor. Hay que cuidar de cómo hablamos.
Y el Señor me hace sentir esto, mi hermana, que hay muchas hermanas, hermanos, que van a orar ante el Señor y en vez de interceder se vuelven acusadores. Están haciendo, dice el Señor, como hicieron estos fariseos, llevando la mujer adúltera ante Cristo y con la piedra en mano dispuesto a acabar con ella. Así dice el Señor que oran algunos. Y esa oración no traspasa ni el techo, porque Dios no oye a los soberbios ni a los arrogantes. No, no, no. Hay que renunciar a esa maldad. Aquí nadie es víctima, iglesia. Nadie es víctima. Bendito sea el Señor. Simplemente que el hombre cosecha lo que siembra. Bendito sea el Señor. Y es por eso que a partir de ahora debemos sembrar en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermana, mi hermano, aprendamos aún a interceder ante el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hay ocasiones en que los esposos y las esposas actúan de manera pecaminosa, quizás mintiendo, enojándose, gritando. Aleluya, bendito sea el Señor, o maltratando. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Jesús nos responde en esto en el verso 7. Aquel de usted que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Jesús entonces comenzó a escribir en el suelo. Uno por uno comenzaron a irse porque sus corazones fueron acusados. Verso 9. Luego Jesús le habló directamente a la mujer diciendo que no la condenaba y que esa era su oportunidad para irse y no volver a pecar. Usted y yo tenemos que aprender a ser como Cristo. El Señor tenía toda la autoridad para condenar a este. Ciertamente los adúlteros recibirán condenación. Además, este caso es muy peculiar en el sentido de que esta mujer no se dice la palabra que muestra arrepentimiento. Quizás esta mujer ya lo que estaba era resignada, ¿no? Porque por la cultura hebrea ella sabía que lo que le esperaba eran las piedras. Y quizás ella estaba ahí era esperando los golpes. Pero en ese momento se le revela el amor de Dios. Aleluya. ¿Sabe usted, mi hermana, mi hermano, que una de las estrategias que usa el enemigo para mantener al esposo lejos de casa es hacerle creer que usted no le ha perdonado, por ejemplo, y que usted no le va a perdonar nunca? ¿Sí? Eso es lo que empieza el enemigo a atacar en la mente a esas personas que están ahí entre que quieren y no quieren y no pueden, porque es que hermana, hermano, crean, no están bien donde están, no quieren seguir allí, pero no hayan cómo salir. Y es ahí donde el enemigo está ahí atacando, y por eso usted y yo tenemos que seguir orando y decretando por la liberación de estos varones, de estas mujeres, porque ahí en su pensamiento empieza una batalla, así como usted y yo también tenemos batallas en nuestra mente. Porque el enemigo no se cansa, iglesia. La palabra de Dios dice que él anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso nosotros constantemente tenemos que estar resistiéndole, sometiéndonos al Señor, meditando de mañana, tarde y noche en su ley y en su palabra. Bendito sea el que vive.
Y entonces ellos ahí empiezan a atacar el enemigo y a decirle, no, es que si tú alzas no te va a perdonar, ahora va a ser peor, mira que cuando tú hiciste aquello y mira cómo se puso, imagínate ahora cómo va a ser la situación. Y ahí empieza el enemigo a atacar. Pero si nosotros estamos acoplados a la voluntad de Dios, el enemigo va a perder legalidad. Y entonces, en vez de hablarle al enemigo, le va a hablar el Espíritu Santo a aquel varón y le va a decir, mira a tu mujer. ¿No te has dado cuenta que ya no es la misma? Mira cómo se expresa. Mírale su mirada. Aleluya, mírale su actitud. Bendito sea el Señor. Y empieza a recordarle lo bonito. Y el Espíritu Santo, Él es el que pone el amor, Él es el que pone el querer por el hacer, pone esa admiración del varón por la mujer y viceversa, porque aquí también hay hermanos peleando esa batalla. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo se va a convencer a alguien si no ve cambio? Si cuando va a retirar al niño, entonces lo que ve es malas muecas en el rostro de la esposa, por ejemplo. Malos gestos, palabras golpeadas. Mi hermano, aquí nosotros aplicamos el contacto cero, pero eso no quiere decir que perdemos la amabilidad, la cordialidad. Usted debe, de hecho, mostrar desinterés de aquella persona como hombre, porque usted tiene dignidad de mujer, usted tiene dignidad de hija de Dios. Y en el caso de los hombres también tienen dignidad y tienen identidad en Cristo. Pero no por eso usted va a hacer malas muecas y va a tener malas palabras o va a hablar grotesco, bendito sea el Señor, o groseramente. No, eso no dice la palabra en ningún lado. También tiene que pedirle a Dios para que cuando ese hombre vaya, así sea a buscar al hijo de casualidad o que llame, que Dios ponga gracia en su voz, que su tono de voz sea sutil, que su tono de voz sea, bendito sea el Señor, que sea amable, respetuosa. Que aunque el enemigo quiera provocarle con una mala actitud de parte de su cónyuge, usted le responde con una buena actitud. Porque ¿cómo vamos a vencer el mal, mis hermanitas, mis hermanitos? Con el bien. Si la persona responde golpeado, usted responde amablemente, firmemente, pero con amabilidad. Pero me dé a entender, mi hermana. Porque una cosa es ser amable, bendito sea el Señor, y otra cosa es ser sumiso. En este caso, Dios pide amabilidad, pero firmeza. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Porque de hecho a ningún varón le gustan las mujeres que agachan la cabeza. La mujer que agacha la cabeza y siempre anda así como, lo que hacen es que por eso abusan de ella. Y usted y yo no estamos aquí para agachar cabeza. Nosotros agachamos la cabeza ante el Señor. Nos arrodillamos ante el Señor, pero no ante nadie más. Por lo demás, vamos con la cabeza en alto porque Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. O sea, ¿qué le quiero decir con esto, mi hermana? No que se va a ir para arriba como los soberbios. No. Estoy hablando de templanza, de cordura, de la serenidad. Que hay que pedirle al Señor dominio propio para ese momento cuando se tenga que encontrar con el esposo. En esta condición no es cómodo, mi hermana. No es cómodo. Porque el enemigo contraataca y es una realidad. Y la otra persona está predispuesto.
¿Por qué usted cree que su esposo se le acerca a usted predispuesto? Porque hay una predisposición, porque el enemigo le trabaja en su mente y empieza, mira que esa mujer te odia, que no sé qué, qué tal, y empieza a meterle. Entonces ya cuando van y se encuentran con la esposa, con el esposo, van como predispuestos. Y por eso actúan así como los animalitos salvajes cuando están nerviosos y te ven como una amenaza y lo que hacen es que te atacan. Bueno, eso pasa con los cónyuges. Así que no se preocupe, mi hermana, ay, es que me miró feo, ay, es que no sé qué, ay, que habló golpeado, ay, es que ni me miró. No se deje intimidar por esas cosas, mi hermana, mi hermano. Porque cuando esa persona se acerca a usted así, con esa actitud, obviamente no espere, mi hermana, bendito sea el Señor, fruto de alguien que está muerto, espiritualmente hablando. Se supone que aquí el que está bien, el que está firme, es el varón y la mujer de Cristo. Entonces aquí el que tiene que dar testimonio somos nosotros. Y esa es una realidad. Que el enemigo nos acuse, que acuse a través de los cónyuges y diga, pero tú no eres la cristiana, tú no eres el cristiano. Esa es parte de cómo el enemigo avergüenza al Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que someterse a su Dios y tiene que reflejar a Cristo. No puede dejarse intimidar por el enemigo. Acuérdense que lo que está operando en aquel varón, en aquella mujer, son demonios. Que el Señor lo reprenda. Su lucha no es contra carne y sangre. Hay que tener conciencia de eso. No se preocupe si lo miró o no lo miró, si le habló o no le habló, si le escribió o no. Hermana, hermano, hasta que no haya una liberación completa en esa persona, no podemos esperar nada. Bendito sea el Señor. Pero usted y yo sí tenemos que esperar mucho de nosotros mismos. A vencer el mal con el bien. Usted y yo somos los que tenemos que ser testimonio. Entonces, mi hermana, una de las cosas que usted y yo tenemos que usar a nuestro favor para guardar nuestro corazón es la conciencia de que así como ellos están en pecado, nosotros también estuvimos en pecado. Que así como ellos están que no quieren nada del Señor, por lo menos en este momento, así también nosotros tuvimos en algún momento. Pero eso no debe ser un motivo para desanimarse, ¿no? Eso tiene que ser un motivo para seguir luchando, para seguir orando, para seguir perseverando. No podemos cansar de batallar para que esa alma vuelva al Señor. Eso es lo que nos va a brindar descanso, un hogar bendecido, que nuestro cónyuge se convierta. De nada vale que sirve de que vuelva y no convertido. Porque hermana, no es nada grato andar con un yugo desigual, no lo hay, no hay satisfacción en eso. Yo me cansé de eso. Bendito sea el Señor. Yo pasé 9 años de mi matrimonio con un hombre inconverso. Y mi esposo, no puedo decir que haya sido un mal hombre, era un hombre atento, amoroso y dedicado al hogar, pero no era cristiano. Y como sea, había un choque, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, no había prosperidad. Podría haber prosperidad física, pero no espiritual. Y entonces un desgaste emocional, físico y espiritual que el hombre esté, o la mujer, el cónyuge, pues, que no esté convertido. Se vuelve una carga. Pero qué diferente cuando esa ayuda está convertida. Porque están los dos navegando a la misma dirección y eso hace una fuerza grande, eso crea una fuerza grande. Entonces, qué bonito poder criar a hijos, aleluya, en el conocimiento de la verdad.
Si algo yo he anhelado, aún antes de casarme, para mis hijos, yo digo, Señor, yo quiero, porque era lo que yo deseaba de niña, padres que se amen. ¿Sabía usted que lo que anhela un niño, una niña, más que tener prosperidad y que le regalen juguetes y cuestiones, eso no satisface el corazón de un niño? Un niño y una niña lo que lo hace sentir feliz y seguro es ver padres que se aman y se respetan. Eso satisface a un niño, eso lo hace crecer en un hogar seguro. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, queremos hijos bendecidos. Necesitamos un matrimonio según Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. No, lo falso, no lo hipócrita, porque hay muchos que supuestamente van a la iglesia y lamentablemente de esos conozco muchas personas. Y eso no sé de qué será peor. Porque tú los ves en la iglesia, parecen, bueno, pues un par de corderitos, pero cuando llegan a la casa se transforman. Y Dios no quiere hipócritas en su iglesia. Él quiere gente convertida, gente que lo ame, gente dispuesta a vivir conforme a su voluntad. Bendito sea el Señor. Que seamos lo mismo en la iglesia, en la calle, en la casa, en todos lados. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermana, mi hermano, no podemos estar acusando al cónyuge ante el Señor. Y doy este ejemplo ahorita porque estamos en esta lucha. Pero llegará el momento que estaremos ambos en casa conviviendo y seremos probados en todas estas cosas. ¿Y cómo iremos a salir? Si estamos en el Espíritu, vamos a tener una buena respuesta. Porque aunque nos equivoquemos, al momento corregimos. No dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Alcé la voz, bueno, me puso la mano en la boca. Ay, mi amor, perdóname. Bendito sea el Señor. Hay que corregir de inmediato el error, mi hermano. Porque no cae bien ante la otra persona la ofensa. Y la mejor manera de cortarle la cabeza al enemigo enseguida es disculpándose, teniendo una actitud humilde. Que usted ve un error en su esposo, usted le va a fincar el error, se va a ensañar, aleluya, bendito sea el Señor, le va a resaltar más el problema o le va a ayudar a salir del problema, que es lo que haría el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo con la mujer adúltera? Les habló a la conciencia, para que usted vea que usted y yo tenemos que aprender a hablar a la conciencia de nuestro esposo. Bendito sea el Señor. Número 2, le dijo, yo te perdono, pero ve y no lo vuelvas a hacer. Entonces usted y yo no podemos hacer como de los que tiran piedra. Usted y yo tenemos que hacer de los que corrigen con amor. Porque tampoco podemos hacernos los locos, porque hay personas que entonces disfrazan el problema. Y entonces hacen como que no ha pasado nada. Eso tampoco está bien. Porque eso va a darle cabida al enemigo para que siga haciendo lo malo. Y aquí no estamos para consentir el pecado de nadie, ni del esposo, ni de los hijos, ni de nadie. Mucho menos a nosotros mismos podemos consentir el pecado. No, señor. El pecado hay que sacarlo, hay que reprenderlo. Pero cuando vayamos a corregir algún pecado en el cónyuge, en los hijos, hay que hacerlo con amor. Y por eso debemos estar en el Espíritu. Porque para corregir en amor hay que estar en el Espíritu. Bendito sea el Señor.
Cada esposo y esposa serán testigos de sus cónyuges fallándoles a ellos o a otros. Cuando vemos esto, debemos ejercitar el autocontrol. Proverbio 24:17 que dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, mi hermana. En el caso de los varones, cuando ella tropiece. Dado que no hemos de alegrarnos cuando cae nuestro enemigo, cuanto más no deberíamos hacerlo cuando es nuestro cónyuge quien cae. Aleluya. Yo les comentaba estas semanas atrás que el Señor me dio la oportunidad de hablar con mi esposo y tenía una voz de angustia, nunca lo he visto tan mal, declarándome, bueno, los problemas, los muchos problemas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero eso no me alegró para nada, mi hermano. Porque en ese momento el Espíritu Santo me hizo sentir el dolor, el tormento que está viviendo ese ser humano. Y tuve que hablarle firmemente porque es lo que el Señor me ha enseñado. Pero después que cuelgo el teléfono, lloré ante la presencia del Señor. Porque ¿cómo me he de alegrar de ver a mi esposo sufrir? No puedo, no debería, hermana. Si tenemos el corazón conforme al Señor, no podemos alegrarnos ni siquiera de ver a la mujer extraña mal. Yo vi a la mujer extraña mal y me causó lástima, tristeza, porque esa persona no está bien. Y hay autodestrucción en esa relación porque no es, aleluya, no es buena. Bendito sea el Señor. Entonces sufre uno y sufre el otro, iglesia. No se deje engañar por la fotito o por lo que digan o no digan. Bendito sea el Señor. Pero Dios, que lo conoce todo y conoce el corazón de las personas y que diseñó al ser humano y que dejó plasmado en su manual, en este manual, la Biblia, ahí dice claramente que eso se vuelve amargo como el arjenjo. La relación con la extraña se vuelve amarga. Y si la palabra lo dice es porque es así. Y ya les he manifestado, ya les he contado. Yo viví en hogares con mujeres extrañas. Y eso es horrible porque ese hogar está bajo maldición. Aunque pinten lo que pinten. Una cosa es lo que pasa fuera de la puerta y otro lo que pasa tras puerta. Bendito sea el Señor. Y el enemigo no es nada bueno. ¿Tú crees que el enemigo le ofrece y le cumple a las almas? Si el enemigo más bien se alimenta del sufrimiento del ser humano. Así que no se crea que los que tiene el enemigo esclavizado y que les da fortuna y esto y lo otro, que hasta que las almas que el Señor reprenda al enemigo, que se entregan al enemigo por posesión y eso. ¿Usted cree que disfrutan? El enemigo es perverso, iglesia. Y es terrible, ¿no? Y es inconcebible que el pueblo de Dios le tenga más fe al enemigo que a Dios. Que se crea que lo del enemigo están mejores. Entonces usted niega la fe sintiéndose que usted está mal y que el otro está bien. No, mi hermana, no se equivoque, mi hermano. El que está bien es el que está con Cristo y el que está mal es el que está con el diablo, que el Señor lo reprenda. Así son las cosas. Y si alguien de usted tiene que sentir lástima, usted no puede sentir lástima de usted. Usted tiene que sentir lástima de los que están apartados. Usted tiene que aleluya, dirigir su oración con, aleluya, bendito sea el Señor, con misericordia hacia almas que están cautivas. Usted no puede ir estar ante el Señor, mira, Señor, cuando ellos andan
bien. ¿Usted le va a decir al Señor que alguien que está con el diablo está bien? Esos son insensatez y errores que se cometen. Y por eso muchas oraciones no son contestadas. Pedí, no recibí, porque pedí para vuestros deleites. O sea, es decir, que piden conforme a la carne. Y Dios no quiere a nadie pidiendo conforme a la carne. Dios quiere que pidamos conforme al Espíritu, con frutos del Espíritu. Bendito sea el Señor. De esa manera que vamos a convencer a Dios y que el Señor nos va a dar la victoria. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y se pasó el tiempo tan rápido, mi hermana, mi hermano. Enfrentémoslos. En nuestra fallida naturaleza existe una pequeña parte que a veces se deleita cuando alguien sufre debido a sus decisiones insensatas. Aleluya, bendito sea el Señor. De hecho, todo lo que tenemos que hacer es encender la televisión y ver en el reality show más popular cómo la gente se burla o al menos están siendo entretenidos por las tonterías de otros. Pues esa persona, madre, padre, hijo, hija, amigo, se merecía lo que le tocó. Por eso, mi hermana, mi hermano, yo no le recomiendo a nadie que vea televisión, ni que vean los programitas del mundo, ni nada de eso, porque todo eso alimenta la carne. Y por eso es que la carne se deleita y es todo eso insensatez, mi hermana, mi hermano. Usted y yo no podemos seguir la corriente de este mundo. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Ningún esposo le gusta que su esposa se burle de él ni viceversa. Ay, es que yo lo estoy haciendo por cariño. No. Es chocante, es desagradable que se traten de esa manera. Y se resalten, bendito sea el Señor, las imperfecciones. Eso no es sensato, eso no es ser sabio. Eso no es vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando esta actitud se cuela en las casas, tienen efectos devastadores sobre el cónyuge e hijo, esposos y esposas. Ustedes quizás verán a sus cónyuges fallar en ciertas áreas constantemente. Como padres también tenemos que lidiar con la ignorancia de nuestros hijos diariamente. La pregunta es, ¿cómo vamos a representar a Dios a través de estos tiempos? Realmente, para enfocarnos en nosotros mismos debería ser cómo queremos que Dios nos trate cuando fallamos en glorificarlo y o al no hacer las cosas a su manera. Por eso es importante que siempre nos pongamos como ejemplo. Aleluya. Por eso es que hay que mirar siempre a nuestro Dios. Mire que el Señor nos manda perdonar como nosotros hemos sido perdonados por Él. Él nos manda amar como Él nos ha amado. Hay una demanda de parte del Señor. El Señor dice, vence el mal con el bien. Bendito sea el Señor. Usted no puede esperar bondad siendo malvado, deleitándose en la maldad, celebrando que hay que la caída del cónyuge, la ruina o qué sé yo. No, mi hermana, mi hermano. Usted tiene que celebrar que el Señor está derribando las fortalezas espirituales. Eso sí lo celebramos y lo celebramos con alabanza, con júbilo. Pero usted no se puede alegrar ni deleitar porque su esposo esté sufriendo, porque la mujer extraña esté sufriendo como persona, como ser humano. Eso no habla de un corazón sano. Entonces de eso sí nos tenemos que cuidar y mucho, mis hermanitas, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Tantas cosas que por decir, por hablar, mi amada, mi hermano, cómo se nos ha pasado el tiempo, amén. Aleluya.
Cuando lee la historia del hijo pródigo, usted recibe un vistazo al corazón de un padre hacia un hijo que cae en pecado, lo cual es una ilustración del corazón de nuestro Padre Celestial. Cuando su hijo finalmente tomó la decisión de regresar a casa, la Biblia dice, y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios se complace en tener compasión. Aleluya. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. No existía ninguna superioridad moral sobre el fracaso de su hijo. En lugar de eso, recibió a su hijo con los brazos abiertos y lo besó. Muchos cónyuges aún deben desarrollar este tipo de compasión. Bendito sea el Señor. Dios nos va a usar para completar la obra de restauración en el cónyuge. Y si usted y yo no estamos con el corazón sano, no estamos dispuestos a mostrar, a reflejar el amor de Cristo, mi hermana, mi hermano, no podemos esperar que se va a concretar una restauración. Recordemos que esa es otra fase y ahí vamos a ser probados también cuando el cónyuge regrese. Bendito sea el Señor, porque recordemos que antes del Señor no teníamos una vida bonita que digamos. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere que realmente gocemos de un matrimonio según su voluntad. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor quiere que cuando esos cónyuges regresen, usted y yo seamos como ese padre. Bendito sea el Señor que se alegró y tuvo compasión de aquel hijo a pesar que le falló. Usted y yo, a pesar que ellos fallaron, tenemos que estar dispuestos al día que ellos regresen. Bendito sea el Señor, recibirle en el amor de Dios y nunca más volver a sacar en cara lo que ya quedó atrás. Porque así como nuestro Dios echó el pecado a lo profundo de mar, nuestros pecados, y no se acordó más de nuestros pecados, así mismo no tenemos por qué traer a memoria lo que atrás quedó, mi hermana, mi hermano. Bendito sea el Señor. Eso ya es más bien una cicatriz que queda ahí, porque las cicatrices quedan. Pero lo importante es que sane la herida y que ya no duela. Que solamente la cicatriz que quedó sea un recuerdo de que no vuelvo atrás por nada ni por nadie. Es un recordatorio de que no voy a volver a cometer más ese error. Aleluya. Si se ignora la palabra de Dios o se resiste la guianza del Espíritu Santo, se comete errores y se cae en pecado. Dios no se regocija a causa de la rebeldía de sus hijos. Cuando no se practica el amor hacia el cónyuge, se debe confesar a Dios, pedirle perdón y luego arrepentirse y alejarse de este pecado. Dios cambiará nuestros corazones al confesarnos y obedecerlo a Él. Recuerden, nuestras fallas son la manera en la que Dios nos revela las áreas en las que debemos ser transformados para que aprendamos a responder a nuestros cónyuges de una manera que agrade a Dios. La meta de Dios es transformarnos a su imagen. La explicación bíblica de misericordia es no recibir la penalidad por nuestro pecado debido al trabajo de Cristo y su gracia. Pero la Biblia también nos dice que Dios disciplina a sus hijos, o sea, a usted y a mí. Dios está involucrado. Él no se encuentra ausente durante estas situaciones difíciles, mi hermana, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabanza sea su nombre. Bueno, aquí le dejo una pequeña tarea. Bendito sea el Señor. Escriba lo que dice la siguiente escritura acerca de la misericordia y compasión, cómo se pueden relacionar con el matrimonio.
Lucas 6:36. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Por eso es importante siempre mirar al Señor. Amén. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Queremos cosechar misericordia? Seamos misericordiosos. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Gloria a Dios, amén, por su palabra. Y que el Señor nos ha tenido paciencia. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia. Ay, santo, cuánto nos falta, mi hermana, mi hermano, trabajar en nosotros mismos. Proverbios 3:3. No te apartes de la misericordia y la verdad, átalas alrededor de tu cuello, escríbela en las tablas de tu corazón. Bendito sea el Señor. El amor no es malvado, iglesia. No se deleita en la maldad. Usted y yo no queremos ver a nuestros cónyuges mal ni a nuestros hijos. No queremos verlo en el pecado, queremos verlo en el Señor, queremos verlo como siervos. Bendito sea el Señor. Declarémoslo como esos siervos fieles, humildes ante el Señor. Decretemos siempre palabras de vida y no de muerte, mis hermanas, mis hermanos, aleluya. Así que bueno, les esperamos en una próxima reunión. Amén, bendito sea el Señor. Disculpen que haya estado un poquito rápido. Amén, pero bueno, el tiempo ya se nos ha agotado, ya llevamos un cuartito de hora más. Y bueno, gloria a Dios, hemos sido bastante bendecidos con que nuestro pastor haya entrado hoy a plataforma para entregar una enseñanza, decretos y oraciones que sin duda alguna fortalecen nuestra fe en el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Así que les espero para continuar con esta serie, El matrimonio según Dios. Ya será para el próximo domingo. Amén. Si el Señor no ha venido antes. Gloria a Dios, aleluya. Padre maravilloso, te doy gracias por este hermoso tiempo junto a mis hermanas, mis hermanos, por este tema que pudimos hoy, Padre amado, entregar para gloria y honra de tu nombre. Te pido, Padre, que esta tu palabra sea haciendo vida en cada uno de nosotros, tus hijos, Padre amado, que cada uno de nosotros tenga su corazón dispuesto, Padre amado, bendito Dios, para poner por obra tus decretos, tus preceptos. Mi amado Rey de Gloria, te pido, te lo imploro en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias, mis hermanitas, mis hermanos, por haberme acompañado.